El siguiente hábito que quería compartir con vosotros es uno de los hábitos más importantes que puedes integrar en tu vida. Y no diría que es importante, diría que es vital. Es vital y es urgente que empecemos a aplicarlo de verdad. Y es dejar de alimentar lo que sucede aquí. Son ese tipo de cosas que sé que es fácil decirlas y cuando estás en tu día a día es difícil hacerlas, es difícil aplicarlas. El hábito que acabamos de ver está muy relacionado con este, porque ¿cómo dejamos de alimentar lo que sucede en la mente? Y si te fijas, he dicho cómo dejamos de alimentar, no he dicho cómo paramos la mente. La mente no es necesario pararla, no necesitamos parar la mente, no es necesario. Lo que es necesario es que dejemos de llevar nuestra atención hacia ella. Este es un cambio muy importante, porque veo mucha gente intentando parar los pensamientos o intentando sustituir pensamientos de miedo por pensamientos de esperanza o de tranquilidad. Cuando intentas sustituir un pensamiento por otro, estás en el pensamiento, estás dándole vueltas a la mente y estás alimentando eso que quieres parar. Es como si fuéramos en un tren de esos antiguos, de carbón, y intentáramos darnos cuenta de cómo pararlo, ¿no? Porque el freno no funciona. Bueno, es muy sencillo. Como van con carbón, tienes que dejar de tirarle carbón, tienes que dejar de echarle carbón al tren y llegará un momento en que el carbón que ya está dentro se terminará y el tren se parará. Esto sucede con la mente. No necesitas hacer un plan para saber cómo parar tu mente. Simplemente tienes que dejar de alimentarla, coger el hábito de dejar de alimentarla. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que coger el hábito de cuando aparezca un pensamiento y tenemos que empezar con los pensamientos inofensivos, con los que no tienen mucho peso, porque con los que tienen mucho peso no podemos empezar con ellos, son demasiado grandes, tienen demasiada atracción. Aparece el pensamiento, por ejemplo, mañana tengo que ir al supermercado y que no se me olvide que tengo que comprar tomates. Vale. Cuando aparezca, practica el simplemente te has dado cuenta de que el pensamiento ha aparecido. Tienes dos opciones: alimentarlo con tu atención o llevar tu atención hacia este momento. La respiración y la conciencia corporal son perfectas para llevar la atención hacia este momento. Intenta cortar esa actitud de darle vueltas al pensamiento. A la mente le gusta porque es como muy goloso y sobre todo cuando los pensamientos también son positivos o de proyección, algo que quiero conseguir, algo que quiero hacer. Pero cuando estamos liándonos en el pensamiento, estamos plantando la semilla del sufrimiento que vendrá cuando aparezca un pensamiento de miedo o de ira hacia alguien. Y entonces ahí seremos incapaces de cortar esa atención que llevamos hacia el pensamiento. Porque no podemos evitar que los pensamientos aparezcan. Los pensamientos aparecen, no hacemos nada. De repente aparece el pensamiento: tienes que hacer tal cosa mañana o aquello que pasó hace 10 años y tú no has elegido que ese pensamiento surja. De repente el pensamiento está en tu mente y tú estás siendo testigo de ese pensamiento. Pero el pensamiento por sí mismo no tiene capacidad para quedarse. El pensamiento por sí mismo no tiene capacidad para quedarse. Se queda si tú pones tu atención en él. Esto es muy importante, porque la naturaleza del pensamiento es aparecer y desaparecer. Aparecer
y marcharse. Es un movimiento continuo. Aparece un pensamiento sobre lo que tengo que comprar mañana y se va. Aparece un pensamiento sobre lo que me dijo aquella persona ayer y se va. Aparece un pensamiento sobre que tengo que cuidar más mi alimentación y se va. Si no hiciéramos nada con los pensamientos, esa sería su naturaleza, ese movimiento de aparecer y desaparecer. Pero ¿qué pasa? Que cuando aparecen, los cogemos, ponemos nuestra atención en ellos e intentamos arreglar algo en el pensamiento, intentamos cambiar algo y ahí es cuando el pensamiento no se va, porque como nosotros lo hemos atrapado con nuestra atención, el pensamiento sigue aquí con nosotros. Entonces, primero que nada tienes que darte cuenta del inmenso poder que tiene tu atención, porque tu atención es como si fuera tu herramienta más importante, porque ahí donde pongas la atención, eso es lo que vas a vivir en cada momento, así de directo y así de poderoso, de sencillo. Si llevo la atención hacia la respiración, hacia mi cuerpo relajado, cediendo, lo que vivo es presencia. Si llevo la atención hacia el pensamiento, mañana voy a decirle a esta persona tal cosa porque me dijo el otro día tal cosa y tengo que ponerle los puntos sobre las íes. Entonces lo que vivo es proyección, vivo agitación. De alguna forma tienes que darte cuenta de que tienes la capacidad para alimentar esto, el pensar, o tienes la capacidad para alimentar el sentir, el estar aquí. Pero de una forma amable, no se trata de sentirte culpable si de repente llevas 10-15 minutos alimentando un pensamiento de ira o de conflicto hacia alguien. Bueno, es lo que hay, es así. Me doy cuenta, vale. Para la mente es menos goloso volver al presente que seguir en ese pensamiento, pero de alguna forma tenemos que enseñarle a la mente también a estar en paz. Llevo mi atención hacia el pensamiento, estoy involucrado en él, vale, me doy cuenta de la respiración, automáticamente estoy aquí. Y internamente me hace bien de alimentar mi presencia, de alimentar que la atención descanse en la respiración, que descanse en las sensaciones corporales, en ser consciente de mi cuerpo. Es muy importante que nos demos cuenta de esto. No puedo elegir qué pensamiento aparece, pero ese pensamiento cuando aparece no tiene poder para quedarse. El poder se lo doy yo, poniendo mi atención sobre él. Si yo no pongo mi atención sobre él, simplemente llevándola hacia este momento, hacia la respiración y la conciencia corporal, el pensamiento no tiene poder para quedarse por sí mismo. Puede volver a aparecer, hay pensamientos recurrentes que vuelven a aparecer. Cada vez que aparezca, de una forma amable, descanso. Llevo mi atención hacia el descanso de darme cuenta de la respiración, de ser consciente del cuerpo. Es otra técnica, otro hábito muy sencillo, pero que la única clave es aplicarlo en cada momento, no de vez en cuando, en cada momento, pero no con ansia o con sensación de un momento y ahora otra vez, no, de una forma relajada. En cada momento que seas consciente, permítete no alimentar, no echar más leña al fuego de la mente. ¿Cómo? Llevando tu atención a la respiración, hacia el cuerpo, a sentirte presente. Aparece otro momento, vuelves a hacerlo. Aparece otra circunstancia, vuelves a hacerlo. Verás que hay circunstancias en las que será más difícil, la mente te enganchará y será imposible salir, pero en algún momento te darás cuenta de, ostras, estoy aquí luchando con la mente, con un pensamiento que me ha venido media hora. ¿Vale? Ahora eres consciente, es una oportunidad para volver aquí. Lo importante no es cuánto tiempo te quedes aquí, lo importante es que vuelvas, es que sientas que tienes la capacidad para volver a ser consciente de ti como presencia
y no como continuo mental. Y poco a poco, a medida que vayas aplicando esto, tu vida ganará en mucho espacio interno, que es una de las cosas que ahora mismo más nos falta a las personas. La sensación de espaciosidad interna, de ligereza interna. Con estos dos hábitos que hemos visto, sentir la respiración, sentir tu cuerpo, en cualquier circunstancia que estés viviendo, en cualquier emoción que estés sintiendo. Y este segundo hábito de alguna forma, darme cuenta de que soy yo el que mantiene los pensamientos conmigo. Es mi atención la que mantiene los pensamientos conmigo. Hacer de alguna forma el propósito interno de no seguir alimentando el continuo mental. Ni positivo ni negativo. Es lo mismo. Un pensamiento negativo es lo mismo que un pensamiento positivo. Es el mismo engaño. El pensamiento quiero darle un puñetazo a alguien es el mismo engaño que me encantaría conseguir todos mis sueños. Es el mismo engaño. Estás en la mente, no estás aquí. Así que no diferencies entre positivo y negativo en cuanto a pensamientos, porque es lo mismo. Si quieres de verdad profundizar en ti, tienes que tratar a todos los pensamientos igual. No son reales. Es un movimiento que aparece y se va. Real es tu presencia. Real eres tú como presencia consciente. Real es este momento. Todo lo demás que ocurre aquí es una proyección y no está sucediendo. Esto es muy importante. Vamos a hacer una pequeña meditación para intentar aplicar esto. Entonces ahora mismo estoy convencido de que algún pensamiento está ocurriendo en ti, seguro. De la forma más sencilla posible, simplemente deja de alimentarlo y permite que tu atención descanse en ser consciente de la respiración, en ser consciente de tu cuerpo. Cuando estés descansando en ello, cuando estés presente, probablemente aparecerá otro pensamiento y a lo mejor te vas detrás de él. No hay ningún problema. Vuelve a traer tu atención hacia la respiración. Vuelve a traer tu atención hacia ser consciente de tu cuerpo. No importa cuántas veces te vayas detrás del pensamiento, lo importante es que practiques el volver. Lo importante es que aumentes tu capacidad para desidentificarte del pensamiento y volver a ser consciente de la respiración, a ser consciente de este momento. Y seguro que hay otro pensamiento apareciendo en este momento.
No hay ningún problema con eso. Este pensamiento que ha aparecido no tiene poder para quedarse. Así que no se lo des tú, llevando tu atención a él. Lleva tu atención hacia tu respiración, hacia sentir tu cuerpo. Y para dejar de alimentar el continuo mental, tenemos que darnos cuenta que esto no es un hacer, sino un dejar de hacer. Cuando estoy involucrado en la mente, estoy intentando hacer, intentando crear más pensamientos, intentando proyectar, intentando imaginar. Cuando quiero dejar de alimentar ese movimiento, lo que tengo que permitirme es ceder. Lo que tengo que permitirme es dejar de hacer. Y al dejar de hacer de forma natural, cedo y entonces soy consciente de mi respiración, soy consciente de mi cuerpo. Esta es la clave. Para dejar de alimentar la mente, tienes que permitirte dejar de hacer. No crear fricción, ceder, soltar, renunciar a controlar este momento, renunciar a intentar dirigir este momento. Y si estás involucrado, involucrada en un pensamiento en este momento, no hay ningún problema. Simplemente elige de forma consciente no seguir alimentándolo. Renuncia a intentar arreglar nada en la mente, a hacer nada con ese pensamiento y vuelve a ser consciente de la respiración, a ser consciente de tu cuerpo.
de esta forma. Es una forma sencilla y el único ingrediente indispensable es el insistir, el poner todo tu foco en esto en cualquier momento de tu día a día. Habrá momentos que serán más fáciles y otros serán más difíciles. Simplemente hay que continuar aplicándolo. Continuar. Es una forma, de alguna forma hay que hacerlo, hay que insistir de forma amable. Insistir, ser constante de forma amable.